tarde vamos a continuar con el libro En busca de la verdad, escrito por Rivaldo Pereira Blanco, inspirado por nuestra querida Juana de Ángeles. De este libro vamos a estudiar el capítulo 4, Experiencias de Iluminación, que consta de 3 ítems: perderse y encontrarse, que fue el tema que tratamos el sábado anterior; salir de sí mismo, que es el tema que hoy vamos a tratar; y regocijarse, que sería para el próximo sábado. El Evangelio de Lucas es considerado uno de los libros más bellos escritos que se han escrito. Se le llama también el Evangelio de la misericordia y la compasión. ¿Por qué? Porque habla de la conciencia ennoblecida y de los deberes para con el prójimo. Jesús narró 19 parábolas. En San Lucas, capítulo 15, encontramos 3 parábolas. La parábola de las perdidas, objeto de estudio y reflexión de este libro de Juana de Ángeles. En una de esas 3 parábolas está la del hijo pródigo, que es la que sirve de base para el estudio psicológico de los seres humanos, que aunque diferentes, tenemos las mismas emociones, las mismas aspiraciones, ansiedades, es decir, tenemos las mismas características de comportamiento. Entonces, esto lo digo para que quede bien claro cuál es la parábola que estamos tratando. Vamos a hablar de lo que nos corresponde hoy: salir de sí mismo. Para que el sí mismo se pueda expresar con seguridad y confianza, tiene que existir una integración de la persona con la sombra. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es la persona y qué es la sombra? Generalmente, como ya lo hemos hablado anteriormente, la persona es el parecer, es la imagen de nosotros que queremos compartir con los demás. Nuestra imagen pública es el parecer. Eso lo estoy diciendo así de una forma muy resumida, porque ya esto lo hemos tratado, y estos significados ya nos los ha dado Juana de Ángeles en otros libros. Y la sombra, que es contraria a la persona, es lo que representa todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto, porque moralmente es reprochable o porque es demasiado íntimo. No necesariamente la sombra tiene que ser mala o buena, sino es todo aquello que no queremos reconocer en nuestra existencia por algún motivo. Jung nos dice: consideró a la persona y a la sombra como antagónicos, como opuestos. La sombra y la persona se encuentran dentro de él y se manifiestan en forma polarizada en nuestro comportamiento. Generalmente la sombra se mueve a través de mecanismos de defensa, como se oculta, entonces se mueve a través de mecanismos de defensa de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que la proyección se trata de atribuir a otros sentimientos, deseos, reacciones que en realidad nos pertenecen, pero como no la dejamos subir a la superficie, porque siempre tenemos a la persona, la que todo lo tiene en apariencia, controlándolo, entonces algunas veces busca esa forma de manifestación de proyección, que creemos ver en otro lo que realmente tenemos dentro de nosotros mismos, y eso creo que nos pasa constantemente. ¿Por qué? Porque siempre estamos idealizando nuestra persona, siempre estamos atribuyéndonos cualidades y atribuciones para adornar nuestra persona, porque no queremos reconocer que así como somos luz, también somos oscuridad, y que el equilibrio de la luz y la oscuridad es lo que nos da la armonía. Entonces,
cuando hablamos de integración es aceptación de la sombra por parte de la persona. Aquí dice el libro, se trata de una aceptación. ¿A qué se refiere? A la integración. La integración es la aceptación de la sombra por parte de la persona, con el fin de tener la perfecta armonía entre el ser, que es la sombra, y el parecer, que es la persona. Entonces dice, se trata esta integración de una aceptación consciente de sí mismo, comprendiendo por parte de la persona su lado sombra y las dificultades para lidiar con él. Los acontecimientos negativos y perturbadores deben considerarse naturales sin los contravenimientos ni la vergüenza de las manifestaciones personales, consideradas perversas y demoníacas. Es decir, como ese lado sombra no está de acuerdo con la apariencia que mantiene la persona, ahí surgen los problemas interiores, los conflictos interiores, que se deben evitar esos conflictos cuando sube a la superficie la sombra. ¿Por qué se debe evitar? Porque reconociendo la sombra, eso que esa perturbación que sentimos es mala, en realidad es responsable de muchos acontecimientos buenos, porque eso permite que haya una armonía en nosotros, en nuestro interior. Bueno, estar abierta a las diversas manifestaciones existenciales, sin adversión por el llamado lado sombra, permitiendo la exteriorización del yo demonio, que es el que está ubicado en el lado sombra, y sobreponiendo sin violencia ni conflictos el yo angelical, nos proporciona la preindividuación. ¿A qué se refiere la preindividuación? Se refiere a que ya el ser se está reconociendo como lo que realmente es y va dando paso a la transformación hacia la conquista del ser. No todavía es la conquista del ser, está en ese cambio, en esa evolución. Y esto, el yo demonio sobreponiéndose al yo ángel, al exteriorizar el yo demonio, sobreponiéndole al yo angelical, proporciona la preindividuación, que es el conocimiento de la sombra hacia el ser, hacia la persona, y eso va a dar paso a un tercer elemento, que es el estado luminoso. Entonces dice, a medida que la persona se fortalece y amplía su capacidad de comprensión y de identificación, se torna maleable, se somete a los cambios necesarios y logra la integración con la sombra, fundiendo los dos yoes. ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna cosa? Bueno, continuamos. ¿El yo demonio qué significa? El yo demonio viene siendo ese lado puro, ese lado sombra que todos tenemos, que no exteriorizamos y que no necesariamente es malo. Es aquello que no queremos reconocer en nuestra vida. Porque, por lo menos, un criminal, hacer un criminales, una situación y su vida que ellos tienen que demostrarse malos, porque son malos, ellos no pueden mostrarse buenos porque eso es signo de debilidad y a veces no se lo reconocen ni a ellos mismos. Pero como todo ser humano que también está hecho por Dios, tiene cosas buenas, esas cosas buenas él las esconde, no las exterioriza. Ese es el lado sombra criminal. ¿Cuál es el lado sombra criminal? Las manifestaciones buenas que tiene dentro de sí. El lado sombra viene siendo el crecimiento del primitivismo por el cual hemos atravesado y que no ha sido resuelto, no ha sido modificado, no ha entrado al plan angelical. No podemos creer que la sombra
no ha transformado, no ha resuelto, no ha superado, para poder apartar la sombra y crecer hacia la luz, hacia el ser o hacia el estado luminoso. Entonces, cuando tú hablas de que un criminal está en su mundo y siente que ese es su mundo y que ese mismo se puede tener cosas buenas, pero su sombra es pesada porque tiene que comenzar a valorar el respeto por la vida, el respeto por los bienes ajenos, el respeto por la verdad hacia los demás. Entonces hay una sombra muy pesada en donde lo poquito bueno que tenga se anula, es lo que no se ve. Es lo que no se ve, es lo que quiero decir, que es lo que él esconde en su intimidad, pero que se exterioriza. Y cuando ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno, porque lo malo siempre lo está exteriorizando en todo Por momento. eso, entonces, exterioriza lo bueno y lo malo. Exterioriza lo bueno y lo malo. Entonces, ¿dónde está la sombra? ¿En lo bueno o en lo malo? La sombra está en que él tiene que reconocer también que tiene un lado bueno y permitirse que ese lado bueno con la persona lo asimile, se funda y salga a flote. Sí, mira, en el primer capítulo nosotros hablamos de los dos yo. Yo lo recuerdo porque yo lo hice. Sí, así es. Entonces hay un yo que te está jalando hacia los defectos, hacia la pasión, hacia el no crecimiento. Ese yo que te está jalando para eso es sombra. Y hay una parte de tu personalidad, de tu psiquismo, que ha crecido, que se ha civilizado, que se ha instruido y que ha alcanzado algunos escalones de moralidad. Entonces, ahí es donde están los anhelos, los deseos de las metas a conseguir, la planificación de un logro. Entonces hay una lucha entre eso bueno, que ya es parte del yo angelical, y la lucha del yo demonio, que está diciendo no. Cuando el yo angelical logra trabajar, dice Juana de Ángeles, se corre la cortina a través de la cual el yo demonio se siente descubierto y se une. Ahí es donde se une el yo angelical y se integra. Ahí es donde es la integración. No es que el yo demonio se sobrepone al angelical, es que se integra al angelical cuando el angelical tiene la fuerza de voluntad de lograr el propósito, la meta, el crecimiento, aquello que represente para él, que realmente represente para él un paso de avanzada. Entonces allí sí va proporcionalmente alcanzando la rectificación. Lo que quiero decir es que es lo siguiente, se exterioriza el yo demonio, pero el yo angelical se sobrepone al yo demonio. Y el yo angelical es el que se sobrepone. Es el que yo pero la explicación que diste era el yo demonio que se sobrepone al angelical. Perdón, sí. Entonces, por eso freno y aclaro, porque queda la confusión de que el demonio se sobrepone al angelical y entonces, que la sombra es buena, no. Lo que quiero decir es lo siguiente, que se deja salir al exterior la sombra, exteriorizando el yo demonio. Al exteriorizar el yo demonio, el yo angelical se sobrepone al yo demonio sin violencia, y esto proporciona la preindividuación. Perdón si lo dije. Era lo contrario. Normalmente los contenidos de la sombra son contestados por la persona, el hermano más joven y el hermano mayor de la parábola. ¿Cuáles son los contenidos de la sombra? ¿Qué quiere decir con esto? Los contenidos de la sombra son estos actos innobles que queremos ocultar. Puede ser el egoísmo, la vanidad, el despilfarro, que son los contenidos de la sombra del hermano joven, o los contenidos del hermano mayor, que es la avaricia, el interés, la rebeldía y la ira. Todos estos dos contenidos, estas dos clases de contenidos, algunas veces pueden encontrarse en una misma persona. Cuando contesta la persona estos contenidos, cuando siente vergüenza y deseo de elevarse,
de mejorar, con lo cual se producen inevitables conflictos de comportamiento, porque es una lucha interior en donde se amerita un cambio. Entonces Jung propone un nuevo símbolo, que siempre tendrá algo de ambos, que es el esfuerzo de integrar esos contenidos en una concepción del mundo diferente y renovada como consecuencia de la transformación del ego. Cuando transformamos el ego vemos al mundo de diferentes maneras, entonces valoramos a ese mundo y renovamos nuestros conceptos. Por ejemplo, el hijo joven, él empezó a decir, bueno, yo en casa de mi padre había esto, había aquello, todo comía, tienen un pago justo. Ahí es cuando él empieza a ver y a valorar el mundo que dejó. Luego el hijo más joven de la parábola sentía que su hermano mayor no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque dentro de él también estaba contenido la sombra del hermano mayor. A pesar de esa percepción anticipada, generó el movimiento de retorno, porque en aquel momento su visión cualitativa del mundo era diferente, de modo que valorizaba el lado bueno de este mundo y consideraba su esfuerzo de arrepentimiento al regresar a casa. Se daba cuenta que ese esfuerzo que iba a hacer para llegar a casa no era en vano, porque valoró el mundo que tenía allá en su casa, el amor que le daba su padre en su casa, en donde él estaba, en donde estaba su padre. Entonces, cuando el hijo menor se fue al país lejano, estaba buscando en sí mismo, aunque saliendo. ¿Por qué aunque saliendo? Porque estaba exteriorizando su lado sombra. Y cuando regresó, se descubrió volviendo en sí mismo. ¿Por qué volviendo en sí mismo? Porque al reconocer su error, identificó su lado sombra y la integró a la persona. ¿Cómo la integró? Aceptando sus errores, logrando la integración con la sombra y de esa manera disipándola y unificándola, produciendo el cambio positivo en su evolución. Dame la palabra. Ahí lo importante es que el hijo menor que se había ido al país lejano sabía que su hermano mayor no lo iba a recibir por agrado, y aún así él hizo todo lo posible por retornar, porque ya estaba arrepentido, ya tenía el crecimiento, estaba renovado y quería regresar a casa, porque esa renovación es lo que representa, se encontró a sí mismo. Y si él no sale, dice saliendo, si él no sale de su casa, no se encuentra, sigue en el confort de la casa paterna. Entonces, esa salida de él es lo que lo ayuda, después de despilfarrarse la herencia, después de pasar todos los trabajos, lo ayuda a no importarle el rechazo del hermano, pero sí regresar a la casa arrepentido, humilde, pidiendo perdón y nuevas oportunidades. Ahí es donde está la lección de él. Se integra, porque cuando él se va tenía la sombra grande, cuando regresa ya viene renovado, ya ha reducido su capacidad, digamos, su sombra. Porque él al salir de su casa manifestó, sacó a la superficie esa sombra de... No, la tenía, pero la no le sacó. costaba mostrarla, él la tenía, pidió su plata y se largó. Entonces cuando regresa arrepentido, mira cómo él enfrenta el rechazo del hermano y la humildad para pedirle perdón a su padre. Entonces, ahí es donde está el crecimiento. ¿Quién gana? El yo angelical de él. Porque reconoce su error. Exactamente, ahí está la renovación. Sí, doctora, lo que yo le quiero decir es que como usted misma dijo, si él se hubiera quedado en su
Él la manifestó en el momento que él dijo, dejo mi plata, yo me voy, así me muestra egoísta, ingrato, pero en ese momento estaba saliendo de sí mismo porque estaba dejando sacar la sombra, manifestarse. Cuando vivió las experiencias, fue que empezó a reconocer su error y empezó a tener esa vida. Es así, estoy interpretando este párrafo en la integración que él hace de su Bueno, sí, porque hay diferentes maneras de salir de sí mismo. Vemos el caso, por ejemplo, del padre amoroso. Salió de sí mismo para recibir al hijo perdido, a quien acogió con el corazón, pues nunca había dejado de amarlo y no lo había expulsado de sus sentimientos. Y cuando constató que el otro hijo, el mayor, se rehusaba a entrar en la casa y había sido presa de la rebeldía y de la ira, amigas, hijas de la sombra, la rebeldía y la ira, hijas directas de la sombra, nuevamente salió de sí mismo y fue en su búsqueda al constatar que también estaba perdido y que necesitaba ser encontrado. En este caso, el padre amoroso sobrepuso cualquier dolor, resentimiento y pensó y se acogió al amor del padre que sentía por el hijo, que fue el más grande, y salió de sí mismo para ayudarlo al hijo menor y al hijo mayor. En el proceso de la evolución del espíritu, muchas veces es necesario salir de sí mismo para lograr la meta propuesta, porque hay situaciones difíciles, conflictos psicológicos que necesitan la presencia del ser divino que se posee en el interior. Así lo hizo Jesús numerosas veces, porque vino para las ovejas descarriadas, sacrificó su vida para rescatarla de la perdición, se confundió con la sombra individual de cada uno y con la sombra colectiva de Israel, de la Jerusalén asesina, que mataba a los profetas para mantener su corrupción, mientras aguardaba un vengador que oprimiera a los que dominaban a su pueblo, olvidando que la peor esclavitud es la que procede de los distintos, de los arquetipos inferiores del ser en formación y desarrollo. ¿Alguna aclaración? Ahí está claro, bueno para mí, no se me la voy a Bueno, hay individuos con una carga de energía de la sombra que no logran la aceptación de los errores por parte de la persona. La sombra es muy fuerte, muy grande. Esa conducta es el resultado de los instintos que aún predominan en la psique, herencia poderosa de la naturaleza animal del ser en relación con su naturaleza espiritual. Es esa carga de la que hablan aquí, esa carga de la sombra, es el resultado de los instintos que aún predominan en la psique. O sea, es herencia de sí mismo, que trae desde los comienzos de la evolución, cuando primero era la sombra y predominaban los instintos. Ahorita les voy a enseguida. Aquí dice, heredero de sí mismo, el ser humano es la suma de sus experiencias que desarrollan los valores necesarios para su propia evolución. A través de las diferentes reencarnaciones, en la que una etapa se desarrolla la parte intelectual, otra la parte moral, otra la parte científica, otra la parte artística. Las religiones con sus cargas simbólicas y mitológicas que generaron conflicto, el descubrimiento del bien y del mal y la pérdida del paraíso hacen posible el predominio de un arquetipo sobre otro. En un determinado periodo, el más primitivo de la evolución, si podemos aquí en la parte inferior de la pirámide,
es la sombra. Más tarde, la marcada presencia de la persona en diferentes oportunidades. Después le sigue el ánima durante mucho tiempo. Después viene el ego con sus conflictos interiores y su lucha de la persona con la sombra, que en esa evolución y en ese camino de transformación puede llegar al ser. Ya sabemos que en la sombra, que es el arquetipo más primitivo de la evolución, es donde priman los instintos. Y esos instintos van evolucionando a medida que vamos subiendo por esa escala. Pero en algunas personas esa sombra de los instintos no la logra evolucionar. Unas lo hacen de una manera diferente que otras. Y esa sombra a veces tiene una carga tan grande que no permite reconocerla por parte de la persona y no permite integrarla. Se entiende que el predominio de la sombra o del ánima quiere decir ánima o ánimos. Ánimas o ánimos. Te voy a leer para avanzar. Sí, en individuos biológicamente portadores de polaridades orgánicas opuestas, resulta que las experiencias malogradas que repetidas le proporcionan la oportunidad de corregir, de lograr una integración moral como sucede con la persona en construcción del ser iluminado, liberado de las pesadas cargas de los conflictos ancestrales. La conquista de la salud integral es comprensiblemente un desafío que se presenta ante cada uno y depende de su esfuerzo enfrentarla de inmediato o de postergarla cuando es complicada y perturbadora. Entonces la salud, voy a hacer una explicación en este segundo párrafo. La salud integral representa ese desafío para cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para resolver los conflictos que tenemos, ancestrales o actuales, y cuando la postergamos, ella se va a volver complicada y perturbadora. Pero cuando del primer párrafo dice que se entiende que el predominio de la sombra o del ánima en individuos biológicamente portadores de polaridades orgánicas opuestas, es decir, hombres que quieren ser mujer y mujeres que quieren ser hombres. Entonces, esto resulta de las experiencias malogradas. Dice Juana de Ángeles en el libro de Encuentro con la Paz, que esas experiencias malogradas se refieren a hombres o mujeres que fueron abusadores y que de esta manera les proporcionan la oportunidad de corregirse para poder liberarse, para poder lograr el equilibrio de esa polaridad. Entonces tenemos que la parábola del hijo pródigo, así como del Brahma y de la oveja perdida, son valiosas lecciones de autodescubrimiento para todo aquel que desee identificar la finalidad de la jornada terrestre.
¿A qué se refiere la finalidad de la jornada terrestre? A esta encarnación que tenemos actualmente. La finalidad de esta encarnación es el autodescubrimiento para que podamos evolucionar y podamos conseguir el objetivo que tenemos cada vez que encarnamos, que es el de superar las pruebas y evolucionar. Salir de sí mismo de manera objetiva a fin de ayudar a los que se encuentran en la retaguardia es la imagen del Padre misericordioso que recibe al Hijo pródigo de regreso a casa. ¿Qué quiere decir esto? Que salir de sí mismo también significa integrar la sombra con la persona para mejorar, para evolucionar, para sacar lo mejor de nosotros y así de esa manera poder ayudar a los que vienen atrás nuestro, sobre todo a los que están a nuestro alrededor. De ese modo la reencarnación es de inestimable valor y no puede ser desconsiderada, como tampoco se puede postergar las oportunidades de crecimiento interior. Cada vez que reencarnamos tenemos el deber de valorar esta encarnación y de tratar de evolucionar, de tener el crecimiento interior, de no dejar esta oportunidad para otras encarnaciones. Procedente del ayer, el espíritu se presenta con el patrimonio adquirido y construye el futuro que le está reservado. Su esfuerzo a favor de la adquisición del estado luminoso debe ser la meta esencial en la lucha en que se desempeña. Somos herederos de nuestras experiencias, somos herederos de nuestros actos y todo está archivado en nosotros. Cuando nos presentamos en esta encarnación, venimos con todas las experiencias del ayer y está en nosotros, en el presente, hacer un esfuerzo para lograr evolucionar y así en el futuro poder llegar al estado luminoso de evolución, de engrandecimiento del ser, que es a donde todos queremos llegar. Ahora, esa conquista no depende de ninguna hazaña paranormal, sea única o mediúnica, sino que tiene valor por el autoconocimiento y las transformaciones emocionales favorables que pueda lograr. Ya sabemos que esa conquista está en nosotros, en nuestro interior, en el conocimiento que tengamos de nosotros, de la forma en que manejemos nuestro ser y nuestro parecer, de la manera en cómo diluyamos esa sombra para poder llegar a tener esa armonía que tanto anhelamos. Es por eso que debemos leer y estudiar, interpretar estos libros que tienen, como el que nos brinda Juana de Angie, que nos ayuda a ese autoconocimiento, a darle valor de conocimiento, a que no solo es vivir, hacer el bien o hacer el mal, o actuar de esta manera o actuar de aquella. No, sentémonos, busquemos el autoconocimiento, dejemos salir a la sombra, como dice el libro, sin violencia, sin tratar de esconderla, sino sacarla a la superficie para reconocer nuestros errores, no proyectándolos en los demás, sino manejándolos para poder lograr el equilibrio. Esa conquista, su salud psicológica, física, psíquica y moral dependerá sobre todo de ese empeño
de esa comprensión de la finalidad del cuerpo que lo capacita para la plena liberación de los arquetipos tormentosos que aún lo tienen esclavizado. Todos tenemos arquetipos que nos tienen esclavizados. Y ya sabemos cuáles son esos arquetipos: la sombra, la persona, las pasiones, por su nombre, los defectos, las malas inclinaciones. Eso es el arquetipo que nos atormenta y que nos cuesta trabajo liberarnos, pero que tenemos que enfrentarlos, lucharlos y superarlos, porque a eso y no maquillar. A eso mismo. De ese modo, la evolución del ser, su felicidad y armonía dependen exclusivamente de él mismo, contando con la misericordia y la bonanza del amor, siempre responsable de la construcción de la plenitud. Cuando los individuos se dan cuenta, en primer lugar, de las ventajas del amor a sí mismo y como consecuencia del amor al prójimo, y por último, a Dios, todo se modificará para ellos durante el periplo orgánico, porque ese tropismo superior lo elevará al estado de individuación. Así que es importante el mensaje que nos envió Jesús: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y para hacer eso tenemos que amarlo a su Cristo. El hermano mayor, el hijo pródigo, fue más sincero que el hermano mayor. Lo que pasa es que el hijo se escondió en el egoísmo. El otro lo puso, se fue y después se arrepintió. Él lo manifestó, pasó de sí mismo, manifestó su lado sombra, que es el primer inicio que todos debemos hacer. Después que lo manifestó, derivó las experiencias que vivió, reconoció esas manifestaciones y las trabajó. Hizo los cambios necesarios al identificar ese lado sombra. Eso lo debemos hacer cada uno. Cada uno sabe en su interior cuál es su lado sombra, cuáles son sus lados sombras, porque a veces los exponemos o los maquillamos. Pero el tema en sí nos habla es de sí mismo. Salir de sí mismo. O sea, ¿y cómo sales de sí mismo? Reconocer o ver cuáles son las ataduras, las cosas que tienes tú que cambiar. O sea, el progreso no se va a dar mirando a los demás. El progreso se da interiorizándote, sacándote tú, tus pequeños defectos, tus cosas por cambiar, para que puedas lograr ese salir de sí mismo, ser otra persona, reconocer los errores que cometiste, las cosas que vas a cambiar a partir de un punto hacia adelante. En sí, esa es la parte que puedes A veces ponemos otra cosa que nos deja mejorar. A veces cuando alguien nos hace una crítica, nosotros pensamos, no, esa crítica no es constructiva, y a veces reaccionamos de muy mala manera, en una forma con ira o tratando mal a la persona, donde siempre mantenemos una posición suave, delicada, educada. De pronto viene alguien, nos dice algo que no gustó, y la disparamos. Entonces ahí estamos manifestando un lado. Exacto, y entonces después tú te sientas y dices, ¿por qué yo reaccioné así? No debía hacerlo, si yo no soy así. Y resulta que sí, es así. Lo que pasa es que lo tienes escondido, lo tienes maquillado, no lo dejas salir, y ese lado sombra a veces se muere por salir. Y por eso, acá en este libro de Juana de Ángeles, por eso se habla de las personalidades múltiples, porque son los diferentes roles que a veces nosotros manejamos y que demostramos. Entonces, a veces somos maestros, a veces somos médicos, a veces somos madres, a veces somos padres. Entonces, tendemos
a maquillarnos de tal manera que no nos dejamos ver realmente como somos. Ahí, por eso es que nos invita Juana de Ángeles al autoconocimiento, poniendo siempre enfrente el amor por nosotros mismos, el amor por el prójimo, el amor a Dios, porque debemos de conocernos, debemos dejar manifestar ese lado sombra, pero tampoco nos podemos estar dando palos. No, si nos queremos a nosotros mismos, no debemos darnos palos. Después nos vamos a entristecer, nos vamos a alegrar, tenemos objetivos. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Y pues hasta aquí llegó la charla.